Bien, ¿cómo están todos? Les saluda el pastor Juan Carlos Amaya. Allá detrás de la pantalla, cada uno de los que me están mirando, quiero mandarles de este lugar un abrazo fuerte a cada hijo de la casa, cada mentor, cada líder, cada discípulo, y también para todos aquellos que nos están escuchando por primera vez, familias eh, enteras que están ahí detrás del televisor escuchando. Les saludo, les bendigo. Quiero decirles que esta palabra va a estar tremenda. Quiero causarle la expectativa necesaria, la expectativa correcta para cada uno de ustedes. Estos días que hemos estado a través de esta cuarentena, hemos hablado con muchos hijos de la casa, hemos hablado con muchas personas y hemos llegado a comprender algo. Hay un reiniciar de nuevo en muchas áreas de la familia. Estamos mirando positivamente esta cuarentena. Hemos mirado cómo Dios ha estado trayendo perdón, ha estado trayendo reconciliación, ha estado trayendo nuevas cosas en cada casa, en cada familia. Pero también quiero en este día, a través de este mensaje, advertirle que a que no perdamos la oportunidad de este tiempo, advertirle de que no pierda usted la oportunidad de lo que Dios está empezando a hacer en este tiempo. Dios está empezando a hacer cosas tremendas y quiero hablarle hoy estos días. Dios me tocó también con este mensaje y en especial entre ayer y hoy he sido tocado con este mensaje que tiene como título Los enemigos de la instrucción. Quiero que escuche bien el título, Los enemigos de la instrucción. Recientemente escuchaba al apóstol en una de sus enseñanzas y él dijo algo que yo había tocado también este punto días atrás, y él dijo algo muy interesante. Dijo, en todo juicio siempre hay una instrucción divina. Escúcheme bien, en todo juicio siempre va a haber una instrucción divina. Cada vez que Dios quiere remover las cosas en la tierra, siempre va a haber una instrucción divina. Cuando Dios trajo el juicio del diluvio y los hombres iban a ser arrebasados por el diluvio, Dios le dio instrucción a un hombre llamado Noé con su familia. Ellos dice que les dio la instrucción de construir una arca. Durante 120 años ellos tuvieron esa instrucción y ellos anunciaron este camino de salvación a la gente, pero nadie les hizo caso. Nadie de ellos obedeció el anuncio de Noé. Y cuando un juicio está pasando, para el mundo es un llamado de Dios, pero para la iglesia es un alinearse de Dios, ¿sí? Prácticamente Noé con su familia vinieron a ser el remanente después del diluvio, los sobrevivientes que pasaron este juicio. Y yo quiero decirle que el primer requisito para ser un remanente es que usted tiene que ser un hombre o una mujer que aprende a caminar bajo instrucción. Lo que al mundo le va a perjudicar, a nosotros nos va a beneficiar. Mientras el mundo está en sufrimiento y en dolor, nosotros vamos a estar en paz y en gozo. Mientras las economías del mundo van a estar caídas, téngalo por seguro, si usted es una persona que aprende a caminar bajo instrucción, usted va a estar bendecido. Porque una de las realidades es que cuando un juicio viene, el dinero no es que se termina, el dinero no es que se desaparece, el dinero está en un lugar. ¿Sí? Las riquezas están en algún lugar, pero la Biblia dice que las riquezas de los impíos tienen que llegar a la mano de los justos. Por lo tanto, nosotros entendemos que para que esto funcione, para que la riqueza de los justos venga a los santos, para que los beneficios, la paz, el gozo venga a la casa de los santos, es necesario aprender a caminar en una instrucción. Por lo tanto, el diablo también conoce esto y él buscará formas de poder dañarle a usted la instrucción, la palabra que Dios le dio, el mandamiento que Dios nos ha dado en este tiempo, para que usted nunca pueda entrar en esa bendición. Entonces hay cristianos que generalizan diciendo, bueno, a nosotros los hijos de Dios, Dios nos va a bendecir. Pero usted tiene que entender que hay una pequeña diferencia, o que hay una condición para que todas las bendiciones me alcancen a mí. Y es que yo debo de aprender a caminar bajo instrucción. Cuando yo digo caminar bajo instrucción,
me refiero a tres cosas que son la misma. Caminar bajo una palabra, como dice la Biblia que Dios le dio una palabra a Elías. Caminar por mandamiento, como Dios le dio a Israel. Y caminar por instrucción, como Jesús le daba a los discípulos. Las tres cosas son exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo digo los enemigos de la instrucción, es el enemigo del mandamiento o el enemigo de la palabra. Es exactamente lo mismo. La Biblia dice que Dios le dio un mandamiento a Adán y él permitió que Satanás robara ese mandamiento y él perdió el huerto de Edén. Entonces la Biblia está llena, repleta de hombres que aprendieron a caminar en instrucción, pero también otros hombres que eran de Dios, que conocían a Dios y que dejaron que la instrucción fuera atentada y abortaron lo que Dios tenía para ellos. Entonces hoy vamos a abrir nuestras escrituras en el Evangelio según San Mateo capítulo 13 y vamos a leer el pasaje número 3, el versículo número 3, para rápidamente entender de qué es lo que el Señor nos quiere hablar en este día, ¿sí? Mateo 3, versículo 3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, pero donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, al 60 y al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces en el versículo 18, los discípulos le habían preguntado a Jesús acerca de esta parábola, que les explicara acerca de esta parábola. Y en el versículo 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Note esto, que el corazón es la tierra donde Dios quiere sembrar la palabra. Y la Biblia nos enseña en otras partes que cuando una persona no tiene entendimiento, tiene un corazón duro. Una persona con corazón endurecido es alguien que está privado de entendimiento. Entonces, la primer grupo de personas a las que Dios siembraba o quiere tirar la palabra, dice aquí en la Escritura, que es aquella gente que tiene un corazón endurecido. Ellos escuchan el mensaje, pero no lo entienden. Entonces significa que la palabra ahí nunca fue sembrada. Simplemente dice: vinieron las aves de los cielos y se la llevaron, que representan los demonios. En el versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, este segundo grupo de personas sí reciben el mensaje, sí lo entienden, lo reciben con gozo, se gozan de la palabra, ¿sí? Y dice: pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Oiga esto, y quiero quedarme aquí un momento. El enemigo sabe que si te logra robar la palabra, te logra robar la instrucción, te logra robar el mandamiento, lo que Dios te ha prometido simplemente no se va a dar en tu vida. Número 2, los beneficios de una crisis que tienen que venir a la casa de los justos no van a llegar. Cuando hay un juicio o una crisis como lo que estamos pasando ahora, es menester vivir bajo una instrucción. Y yo tengo que prestar oído qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo y qué es lo que a mí me compete hacer mientras Dios está juzgando la tierra. Porque después de esta crisis, bíblicamente siempre va a haber un beneficio. Para nosotros los santos siempre va a haber un beneficio. Para la gente que es de Dios, para los hijos de Dios, siempre va a haber un beneficio. Entonces los juicios no son para castigar a todos. Los juicios son para alinear a unos, para corregir a otros
y para llamar a otros y para castigar a otros. Los juicios tienen diferentes objetivos. Entonces, para nosotros, el pueblo de Dios, dice la Biblia, me gusta cuando dice que los cielos se cerraron en el tiempo de Elías. Iban a haber 3 años de sequía. Esto representaba un juicio correctivo. Iba a haber mucha hambre, los animales iban a morir, no iba a haber alimento. Dios iba a juzgar a la tierra de Israel. Pero dice que a Elías le dio una palabra. Así que Elías vivió en el tiempo de juicio bajo una palabra, ¿sí? Y él vivió escondido, vivió en un lugar apartado del centro, apartado de la ciudad metropolitana de Israel. Vivió bajo una palabra. Y qué importante es que usted sepa que mientras el juicio está pasando, yo debo de aprender a vivir bajo una palabra. Pero aquí el enemigo también va a buscar el que usted aborte esa palabra. Y quiero presentarle los 2 primeros enemigos que los miramos aquí en el versículo 21 del capítulo 13 de Mateo. Miramos los 2 primeros enemigos de la palabra. Dice aquí lo siguiente: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Oiga esto, y esto es tremendo. La aflicción y la persecución son características de evidencias o señales de que la palabra ha entrado en la vida de una persona. En estos días pasados les enseñé que la persecución es la evidencia cuando la justicia entra. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que todo lo que sale de la boca de Dios es justo? Cuando Dios da una palabra, Él está implantando justicia en la injusticia. Él está implantando orden en el desorden. Y esa palabra de Dios se tiene que cumplir. Una de las garantías que nosotros tenemos es que la palabra de Dios se cumple. Se tiene que cumplir, ¿sí? La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Si Dios me dio una palabra, yo tengo que tener firme convicción que lo que Él me ha dicho se va a cumplir. Si Él me ha dicho que se va a restaurar mi hogar, se va a cumplir. No sé cómo estará su hogar en este momento, pero si Él le dijo, usted tiene que tomar esa palabra y declarar todos los días hasta que esa palabra se cumpla y lleve la cosecha. Y usted pueda decir, esa palabra fue la que salvó mi hogar, mi matrimonio, mi familia. Pero aquí viene la primera cosa. Muchos al tomar esa palabra, produce la palabra, porque aquí está diciendo, dice, cuando viene la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropiezan. Esta palabra, por cuanto viene de parte de Dios, es una palabra que trae, genera justicia. Esta palabra, por cuanto proviene de Dios, dice que va a producir aflicción, y la aflicción es en el alma. Muchas veces cuando la palabra viene es necesario soltar cosas. Dios nos pide renunciar a cosas. Dios me pide, por ejemplo, te pide que tú renuncies a esa prima que te está llevando por mal camino. Pero tú has sido como hermana para esa prima. Pero Dios te dice, por un tiempo renuncia a ella. O Dios te dice, mira, suelta el teléfono. Corta ese Facebook que te está conectando con tus ex. ¿Sí? Corta esas redes sociales que están haciéndote entrar en malas relaciones. Corta esos horarios donde tú te estás conectando ya muy tarde de la noche con esas personas que ya no te conviene, que tú sabes que eso no está bien hacerlo ahí en intimidad en tu cuarto con otra persona del sexo opuesto. Y el Señor, bueno, nos dice muchas cosas. Entonces tú dices, Dios me habló esta palabra. Pero esta palabra me ha producido aflicción porque me está diciendo que suelte algo que yo amo, que suelte algo que me produce placer, que suelte algo que a mí me gusta, que suelte algo que para mí es una adicción y yo no lo quiero soltar. Entonces ahí es donde viene lo que dice que esta palabra produce aflicción. La aflicción es cuando yo no estoy dispuesto a soltar algo y sé que tengo que soltarlo. Algo a lo que yo he estado aferrado, algo que yo he abrazado, algo que yo no quiero dejar, pero que me está haciendo tropiezo para que yo pueda avanzar a tomar esa instrucción. Cuando la palabra de Dios viene a una persona, el mandamiento o la instrucción, que es lo mismo, siempre que yo tomo esa palabra y es sembrada en mi corazón, se activa un ciclo. Es como el ciclo de la siembra y la cosecha, ¿sí? Yo siembro en enero frijol, ese frijol se demora 4 meses y en el mes más o menos de abril, mayo, yo voy a estar cosechando ese frijol.
Entonces significa que ese frijol yo lo sembré en enero y ese proceso de siembra entra enero, febrero, marzo, abril, más o menos entre abril y mayo, yo estoy iniciando la cosecha, los beneficios. De la misma forma es la palabra. Por eso Jesús lo tipificó con la semilla. Dijo, el buen sembrador salió a sembrar. Cristo es el buen sembrador. Él salió a sembrar la palabra de Dios. Nosotros tomamos esa palabra. Nosotros venimos a representar las diferentes tierras que aquí habla la Escritura. Y nosotros tomamos esa palabra, pero Él espera que nosotros seamos perseverantes y que tomemos esa palabra y sí, y usted la pueda guardar. Si esa palabra te produce aflicción, escúchame esto, es la evidencia que es la palabra de Dios. Porque mi alma, escúcheme esto, mi alma está viciada a los malos deseos. Mi alma está viciada a las malas cosas. Mi alma está viciada al mundo. A mi alma le gusta todavía el pecado. Mi alma le gusta todavía las cosas malas. Entonces cuando viene algo que es puro y santo de Dios que sale de su boca, hay un choque, como le decía en estos días, hay una crisis, empieza a haber una crisis en mi vida y entonces por eso las dos cosas son incompatibles y eso produce en mi vida una aflicción. Yo comienzo a tener una aflicción porque algo puro ha hecho choque con mi vida y en esos instantes es cuando muchos terminan de dejar y decir, no, esto es muy difícil, ahí en la iglesia yo tengo que renunciar a esto, yo tengo que renunciar a mis amigos, no, yo mejor no, y terminan retirándose. Pero la pregunta es, se terminan retirándose, pero ¿cuál es el beneficio? ¿Sí? No hay ningún beneficio, sino que es volver a la misma vida de antes sin una esperanza de poder llegar a ser mejor o a tener beneficios de parte de Dios. Entonces, a eso se refiere la aflicción. El segundo enemigo de la palabra de la instrucción se llama persecución. Yo esta semana le hablaba acerca de la persecución familiar. La persecución es el choque que tiene nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros etnos, cuando nosotros venimos con un cambio de conducta. Cuando tú le dices a tus amigos, ¿sabes que yo ya no puedo tomar? Ellos empiezan a hacer mofa, cháchara, burla, bullying, comienzan a ridiculizarme solo porque yo ya no quiero tomar, ¿sí? Cuando ya no quiero andar con más mujeres y mis amigos me dicen que me está buscando la rosa por ahí y yo le digo, ¿sabes que ya esa vida yo la dejé atrás? Empiezo a ser objeto de burlas, de crítica y muchas veces hasta de violencia por el simple hecho de ya no ser igual que era antes. Entonces eso se le llama persecución y eso tiene como propósito pararnos, que yo aborte esa palabra. Yo he visto gente diciendo, ya mejor me voy al mundo porque más me tienen harto de que siempre me están diciéndome que está mal, que estoy aquí, que porque hago esto, que me estoy haciendo fanático, que me vaya a la iglesia a vivir y terminan soltando todo en una actitud de ira, de coraje, de frustración. Pero la pregunta es, ¿y qué pasó después que tú soltaste la toalla? ¿Qué sucedió después? Quizás tú seas una de las personas que en alguna área de tu vida, en una palabra que Dios te dio, sufriste tanta persecución que terminaste soltando todo. Entonces, ese es el tipo de personas que terminan abortando lo que Dios les dio. Una palabra que Dios te dio y produjo tanta persecución que tú dijiste, mejor yo aborto esto, yo no quiero esto para mí, yo mejor quiero estar tranquilo. Pero vivir tranquilo y haber abortado una palabra es igual a vivir una vida sin esperanza, porque Dios nos da la esperanza. Si usted se da cuenta, Cristo experimentó todo esto que vamos a hablar hoy día, pero Él logró vencer. Él dijo, yo traigo una palabra y es que yo tengo que morir en esa cruz por toda la humanidad y pase lo que pase, hagan lo que hagan, yo tengo que terminar de cumplir la obra que el Padre me ha entregado. Y cada vez que Dios te da una palabra, tú tienes que decir lo mismo que Jesús. Yo debo de cumplir la obra que el Padre me ha entregado. Es necesario que yo cumpla la obra que el Padre me ha entregado. Aunque haya persecución, aunque haya lo que haya, tú tienes que aprender a perseverar. Estos dos primeros enemigos de la palabra, ¿sí? La aflicción y la persecución tiene que ver con sufrir algo, ¿sí? Con sufrir algo.
el rechazo de las personas, el señalamiento, la crítica, el sufrir al soltar mis deseos, mis anhelos, aquellas cosas que yo vivía entretenido o que era adicto a esto, ahora yo lo tengo que soltar por causa de esa palabra que Dios me ha entregado. Hemos tenido casos de señoritas que han venido a la iglesia o de jóvenes que han venido a la iglesia, sí, jóvenes 16, 17 años, que ya vienen con una novia y con una novia con la que han tenido una mala vida. Y ahora cuando vienen al Señor y Dios les habla a su espíritu que es necesario que suelten esa relación, eso ha causado aflicción. Pero también hemos visto que después de ese dolor, Dios les ha añadido cosas mejores y ellos han podido avanzar hacia adelante. Este camino del Evangelio, para todos los que me están escuchando, no es un camino de pétalos de rosa, ¿sí? Es un camino donde hay espinas, pero también es un camino que hay paz, hay gozo, tenemos el amparo de un Padre Celestial, ya no nos sentimos desprotegidos, nos sentimos que estamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el estado de vivir en una condición de protección, pero también esta aflicción corta temporal, esta persecución corta temporal, es necesario que todos nosotros la experimentemos. Si Cristo la experimentó, yo también la debo de experimentar. Entonces vamos a hablar de los siguientes dos enemigos. Versículo 22 dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Óigame esto. El engaño, el afán de este siglo se considera ahorita como uno de las de los fenómenos más tremendos de todo el tiempo en la humanidad. Nunca se ha visto como hoy en día a tanta gente afanada. El afán es la razón principal por la cual el hombre sufre estrés y preocupación. El afán no es otra cosa que la desconfianza en Dios y el deseo de tener el control cada uno de nosotros de nuestra propia vida. Y esto nos ha pasado a nosotros, yo he lidiado con esto y hay momentos que aún todavía lidio con esto de tener el control, de querer yo manejar la vida, yo manejar la familia, yo manejar el ministerio y no dar lugar a que Dios haga su poderosa obra. Eso produce afán, es la carencia de confianza, es la carencia de que Él es tu papá, de que Él está en control de todas las cosas. Entonces empiezan a hacer un afán, es cuando yo mismo lo trato de hacer a mi fuerza. Es como si yo de pronto encontrara a mi hija de 10 años vendiendo naranjas y yo le digo, y mi hija, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y ella me diría, estoy vendiendo naranjas para ganar dinero, para comer. Y yo le diría, pero si yo soy tu papá, a ti no te ha faltado comida en la casa, ¿por qué estás haciendo esto? Y de pronto mi hija me diría, es que yo pensé que ya usted no me va a dar de comer gratis. Entonces es una cosa ridícula. De la misma manera es ridícula delante de Dios. Porque todo lo que tiene que ver con afán, escúcheme esto, es desconfiar de que Dios es nuestro proveedor y que Él se va a encargar de sostenernos, ¿sí? En el momento que nos haga falta todas las cosas. No importa si usted tiene mucho, si usted tiene poco, dele a Dios el lugar de ser el Dios. Yo me acuerdo que hace tiempo, hace años atrás, por algún tiempo eh, yo me vi obligado a trabajar de lunes a domingo. Tenía un negocio de calzado y yo trabajaba de lunes a domingo. Y era una cosa tremenda porque los días sábados nosotros terminábamos pagando todo y nos quedábamos sin nada de dinero y teníamos que salir el domingo para tener dinerito para comer, para las necesidades básicas. Y era una cosa como que se había vuelto un círculo vicioso del cual no podíamos salir de ese estado. Estábamos como que obligados a trabajar el domingo. Pero un día yo entendí en la palabra que la Escritura dice 6 días trabajarás y uno reposarás. Y eso es una instrucción de Dios, es un mandamiento de Dios. Así que un día tuve que decidir hacerlo, confiar en Dios y decir, Señor, la verdad no sé cómo lo vas a hacer, pero yo confío en ti. Fue creo un día jueves o viernes. Y yo me acuerdo que ese día sábado vendimos lo suficiente como para pagar y que nos sobrara dinero para no trabajar el día domingo. Así que desde ahí yo entendí que Dios es el que se encarga de darnos la provisión. La Escritura dice que el maná que Dios descendía del cielo, que era la comida para el pueblo de Israel en el desierto, dice el Señor, que dice la Biblia, que Él mandaba el maná
6 días a la semana. No mandaba 7 días, mandaba 6 días. Y el sábado era el único día que uno podía coger una doble porción de maná y ese maná no se podría. Pero si tú cogías un lunes o un martes o un miércoles, el maná se podría. Pero solamente el sábado el maná duraba 2 días. Y era porque Dios el sábado daba la provisión para el sábado y para el domingo. Entonces, ¿por qué? Porque esto es una enseñanza de que Dios quiere que el hombre aprenda a confiar en Dios. Características del afán de este siglo, el afán de este mundo. Número 1 es desconfianza en Dios. Número 2 es el deseo, ¿sí?, incontrolable de tener control sobre mi vida, sobre todo lo que yo hago. Tenemos un terror a perder el control de nuestra vida. Queremos que todo esté calculado, planificado, todo esté de alguna manera agendado para que cuando yo lo quiera hacer en tal día, en tal fecha, todo esté como que ordenadito ahí. Pero la vida es una vida donde las cosas muchas veces nos salen de control. Ahora mismo, con todo esto, ¿quién puede controlar? ¿Sí? Las finanzas del mundo se han caído, se han colapsado, millones de empresas en el mundo se han colapsado, no sabemos cómo se irán a levantar, así que por más que tratemos de ponerle, de agendar las cosas para que no fracasen, todos nosotros estamos expuestos a cualquier cosa que pueda suceder en la naturaleza, en cuestión de guerras, en cuestión de plagas, aún en cuestión de muerte. Nosotros realmente debemos de entender algo: no tenemos el control de la vida. Podemos planificar ciertas cosas, pero no podemos pretender tener el control de la vida. Así que esto representa el afán de este siglo. Otra de las características es que una persona afanada no tiene descanso, no tiene reposo, no tiene paz. Pasa todo el tiempo excitada en sus emociones y en su mente. ¿Sí? Esa persona no tiene descanso, y una persona que no tiene paz, que está afanada, número 4, no se puede enfocar, no tiene enfoque. Número 5, no oye, ¿sí? No oye a los suyos. Es difícil que una persona que está afanada oiga a su esposa, oiga a sus hijos, se siente a escucharles con atención lo que ellos quieren decirle. Una persona afanada no tiene eso, y ese es uno de los problemas más grandes de la sociedad del siglo XXI. Es que la gente está tan afanada, tan ensimismada en sus propias vidas, que es tan difícil que la gente hoy sepa oír a otra persona. Yo le decía el otro día: podemos escuchar una orden, podemos escuchar, qué sé yo, deme haciendo esto, tráigame esto, cómpreme esto. Lo que no podemos es oír el alma de la gente. No podemos escuchar lo que las personas nos tienen que decir, lo que nuestros hijos a veces están pasando y nos tienen que comunicar, porque no tenemos el tiempo para hacerlo y no tenemos la paz en el corazón para llegar a ese punto donde nosotros podamos oírlos y escucharlos y poder ser propicio en algún consejo. Entonces, estas características son características de una persona afanada, y cuando alguien está caminando bajo una instrucción, el afán viene y arremete contra aquello, y la persona termina perdiendo el enfoque y termina perdiendo esa palabra, termina desobedeciendo. Y otra de las cosas que está produciendo el afán de estos siglos es la tecnología. La tecnología nos está controlando el tiempo, nos está controlando la mente, nos está controlando de una manera terrible como nunca antes nuestro tiempo, nuestro enfoque, nuestra atención, ¿sí? Pasamos todo el tiempo con el móvil, en el carro, mientras vamos a viajar, mientras estamos caminando. Hoy en día ya se ve gente cruzando la calle con el móvil escribiendo, ¿sí? Se ven gente en el carro manejando y con el móvil en el auto. Se ven personas en el trabajo, el jefe se fue y me pongo en el móvil. Esto nos hace menos productivo. Entonces, este es el afán del siglo y es algo a lo que tenemos que ponerle mucho cuidado. Eh, Ese es el tercer enemigo de estos tiempos, y es el tercer enemigo de la instrucción, del mandato o de la palabra. Lo que te va a impedir caminar en una palabra de Dios, en un mandato de Dios, es el afán de este siglo, y al final vamos a darle cómo solucionamos todo esto. Cuarto, las riquezas, el engaño de las riquezas. Esta es otra de las características. Nosotros hicimos hace tiempo, bueno, yo personalmente hice un pequeño censo, una pequeña encuesta personal de toda la gente que habíamos perdido en la iglesia, y me di cuenta que el 80% de ellos se habían ido, se habían retirado del proceso
por asuntos de finanzas, por asuntos de que me salió un trabajo en Quito, tuve que irme a trabajar a Colombia, me salió un trabajo de guardia, ya no puedo trabajar, perdón, venir a la iglesia o cosas por el estilo. Entonces llega un punto que el engaño de la riqueza, el engaño es porque uno piensa que eso es lo correcto hacer, uno piensa que eso es lo correcto, perder mis prioridades, pero cuando yo tomo aquello no me doy cuenta que yo lo que estoy haciendo es engañándome a mí mismo para perder algo que Dios me está entregando o algo que se está gestando en mi vida para bienestar no solamente mío, sino también de mi familia. Entonces a eso se refiere con el engaño de la riqueza. Una de las cosas que miramos en estos días y conversaba con alguien es que la pobreza, quiero que escuche esto, la pobreza no se arregla con dinero. ¿Sí? Aunque pareciera mentira, uno diría la pobreza es un asunto de no tener dinero. No, no, eso es falso, eso es lo que el mundo nos hizo creer. El problema de la pobreza no es asunto de dinero, es asunto de falta de sabiduría. Si a las personas las educáramos, las personas comenzaran a ser más productivas. No es un asunto de que me falta dinero, es un asunto de falta de sabiduría. ¿Y cómo lidiamos con el asunto de las riquezas, del engaño de las riquezas? Póngale sabiduría. Comience a prepararse usted como una persona sabia. Y usted se va a dar cuenta que la pobreza, la riqueza o el engaño de la riqueza no va a tener poder contra usted. Porque una de las cosas que se aprenden en el aspecto de la riqueza es sabiduría financiera. Cuando usted tiene sabiduría financiera en el ámbito del dinero, en el ámbito de la riqueza, de la economía, entonces el engaño no tiene poder sobre usted. A una persona se le puede engañar con un billete falso cuando no lo conoce. ¿Sí? Hay personas que tienen que valerse de un marcador para poder ver si el billete es falso, pero si usted está en un lugar y no tiene un marcador, no tiene una máquina, ¿cómo se da cuenta? Hay personas, por ejemplo, yo conozco un billete falso al ojo, recientemente me entregaron un billete falso y solamente al ojo lo vi que era falso. Entonces muchos no conocen al ojo el engaño de las riquezas y por eso son seducidos, atraídos y son llevados para el mal camino, por el engaño de las riquezas. ¿Quién no quiere dinero hoy en día? ¿Quién no quiere tener dinero? Pero lo que no entendemos es que las riquezas de este mundo, todas tienen en sí mismo un engaño. Y si yo no estoy preparado para caminar correctamente, ese engaño de la riqueza me va a terminar arrastrándome afuera de mis prioridades, fuera de esa palabra, fuera de esa instrucción. Ahora mismo quizás algunos de ustedes hayan recibido una propuesta, ¿sí? De trabajo, en asuntos de dinero, para salirse de la palabra que Dios te entregó. Entonces, si tú me estás escuchando, yo quiero decirte, hijo, hija, no permitas que el engaño de la riqueza arruine tu familia, arruine tus prioridades, lo que Dios tiene para tu vida. Así que este es el cuarto enemigo. Ahora quiero hablarles del quinto enemigo, ¿sí? Esto lo vamos a mirar en otro libro, que hoy día lo noté, en otro libro, y eso está en Marcos 4:19. Quiero que lo escuche rápidamente. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Oiga esto, ese es el quinto enemigo de la palabra, de la instrucción, del mandamiento, que es lo mismo. Es el quinto enemigo y se llama codicia. Y quiero que aprendan esto, hijos. ¿Qué es la codicia? La codicia es un deseo, es una pasión desordenada, enfermiza, escúcheme esto, de tener lo que tienen otros, ¿sí? De obtener lo que tienen otros. Y cuando digo desordenada es porque quiero tenerlo a toda costa. Es porque me enferma ver que el otro lo tiene y yo no lo tengo. Es una pasión enfermiza, desordenada. Es una pasión que me consume. Es ese sentido de ver que a la persona le está yendo bien ese negocio y yo también le hago la competencia, yo también pongo el mismo negocio porque quiero lo que esa persona tiene. Entonces, a eso se le llama codicia, alguien que no siente contentamiento con lo que tiene. Por ejemplo, yo me acuerdo que en un tiempo atrás yo experimenté durante algunos años la codicia y nosotros éramos de los que nos quedábamos en las fiestas hasta la última hora, hasta que nadie pasara. Yo tenía que salir y ver que ya nadie hay en las calles para ya cerrar la puerta, porque yo decía, de pronto hay un clientito por ahí y estoy perdiendo esa venta.
Entonces la codicia, y cuando uno recibe la ganancia, dice, ay, dice, solo me gané 120, me hubiese podido ganar 200. Y es como que nunca se satisface. La persona codiciosa nunca siente contentamiento, sino que siente una insatisfacción. Si ese local no se hubiera puesto allá, hubiera ganado más. Si es las personas, si me hubiera quedado hasta más tarde, hubiera vendido más. O si esto hubiera pasado, hubiera obtenido más. O si no me hubieran puesto la competencia, yo estuviera más. O sea, nunca hay una satisfacción. Una persona codiciosa nunca se satisface, ni en el sentido del dinero, ni en el sentido de su esposo, de su esposa, ni de su familia. O sea, es una persona insatisfecha. Continuamente esa persona no siente paz. Está continuamente viendo cómo obtiene más, pero no es una ambición sana, es una ambición destructiva, dañina. La codicia es ese sentimiento de que por más que me gane, siempre pude haberme ganado más. Así decimos. Hoy dice, me gané 5,000, pero si me hubiera esforzado mejor, hubiera ganado 8,000. Y es como que estoy haciendo mente, perdí 3,000 y no los pude ganar. Entonces la persona codiciosa afecta eso, se enferma porque otros están vendiendo, porque otros están ganando, porque otros le está yendo bien en su negocio. La persona codiciosa, digamos, yo tengo zapatos y yo veo que la persona salió de mi local y estoy que le miro afuera a ver a dónde se va. Y si le veo que entra al local de la esquina, me da rabia, me da ira, porque digo, chutica, de seguro se fue a comprar allá. Y estoy que le miro, y cuando le veo que sale con la funda de zapatos, me da ira porque veo que compró allá y no, ese dinerito no quedó en mi negocio. Esa es una persona codiciosa. Esas son características de una persona que experimenta la codicia. Otra de las características de la codicia es desear tener las cosas prematuramente, fuera de tiempo. No en el tiempo correcto, sino fuera de tiempo. Y miramos muchos jóvenes que codician a las chicas y quieren ya unirse con ellas y casarse. Se casan a los 17 años, todavía guambritos, sin experiencia, sin conocimiento, sin entendimiento de lo que es el matrimonio, y luego fracasan. ¿Por qué? Por una codicia. Codiciaban el cuerpo de ella, codiciaban ya los placeres de los casados, codiciaban muchas otras cosas, pero no se dieron cuenta que esas codicias los llevaron a destrucción en sus propias vidas. Luego se separan, quedan los niños botados, y esas son las consecuencias de una codicia. A un codicioso, escúcheme esto, un codicioso termina al final del camino perdiendo lo que ha ganado, perdiendo lo que ha obtenido, porque la codicia es una forma injusta de llegar a obtener las cosas. Y el sexto enemigo de la palabra, de los principios, está en Lucas 8:14 y dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Este sexto enemigo se llama placeres de la vida. Y los placeres de la vida tienen que ver con la gente que tienen el deseo de todo en sí mismos, son gente ensimismada, son gente que les gusta vivir y continuamente experimentar el placer de comer, el placer del sexo, el placer de los entretenimientos. Viven solamente para el placer, pero no tienden a sacrificar nada, no tienden a entregar nada, no tienden a servir a nadie. Son gente que solamente viven para sí mismos. Son personas que rechazan los procesos. Son personas que rechazan todo tipo de sacrificio y son personas que rechazan servir a otros. Esas son las características de las personas entregadas al placer, dadas al placer. Son personas que por un poco de placer son capaces de entregar sus procesos. Y si usted se da cuenta, Dios forma un carácter y nos da un equilibrio de bienestar y de riquezas y de todo en la vida cuando uno aprende a experimentar los procesos. Una persona que es dada al placer, entregada al placer, siempre rechazará el sacrificar, el ser procesado, no quiere ser tratado por nadie, quiere tener su propia vida independiente, individual, a fin de que nadie le diga nada o cómo hacer las cosas. Esa es una persona que es dada al placer. Son por naturaleza gente egoísta, gente que no saben amar, gente que les gusta solamente recibir, y de ese tipo de personas está lleno el mundo. Y esta es una de las características que miramos como los enemigos
de la palabra, los enemigos de los últimos tiempos. Entonces, hemos visto hoy que tenemos 6 características: la aflicción, la persecución, los afanes de este siglo, las riquezas de este mundo, las codicias y los placeres. Con estas cosas todos nosotros luchamos y peleamos. Y yo le decía al Señor: Señor, qué tremendo con lo que tenemos que nosotros luchar y pelear. Y una cosa que yo entendí, y esto fue lo que Dios me habló hoy en este día, me dijo: cuando el hombre cayó de la gracia, escuche esto, cuando el hombre cayó de la gracia, el hombre perdió el ADN de Dios, perdió su estado original en Dios como imagen de Dios. Nosotros no teníamos que experimentar esto, pero nosotros, por cuanto caímos de la gracia de Dios, hemos reducido a menos de un 5% de lo que debíamos de ser. Y entonces por eso ahora nosotros lidiamos. ¿Y cuál es la salida para todo esto? ¿Cómo yo debo de vivir mi vida para yo no volver a experimentar todas estas características en mi vida? Escúcheme esto, y es tener vida eterna. Aquí en la tierra, vida eterna. ¿Sí? La vida eterna no es la vida cuando yo me muero, me voy al cielo, no. Vida eterna es la característica de la vida de Dios, su poder, su naturaleza justa. Ese estado de vida viene a nosotros a través de 3 cosas que hemos leído en las Escrituras. Número 1, a través de una relación con Dios. ¿Sí? La Biblia dice: y el conocerte a ti, Padre amado, es vida eterna. La segunda característica es el mandamiento. Oiga esto es importante, el mandamiento. Jesús dijo en Juan 12:50, él dijo: y sé, Padre, que tu mandamiento es vida eterna. Esa es otra de las formas de experimentar esa dosis de vida eterna. Y la tercera es cuando él dice: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede tener vida eterna. Y sabemos que la iglesia primitiva practicaba esta ceremonia continua y tenían a través de esta ceremonia en fe vida eterna. 3 formas como yo puedo experimentar vida eterna: por relación profunda e íntima con Dios. Número 2, por su palabra. Y número 3, por la Santa Cena. Cuando yo experimento continuamente esto, yo me voy a dar cuenta que la codicia no tiene poder sobre mi vida, el afán no tiene poder sobre mi vida, los placeres no tienen poder sobre mi vida, la aflicción no tiene poder sobre mi vida, la persecución no tiene poder sobre mi vida, y me voy a encontrar que soy alguien que puedo vivir por una palabra. En este tiempo, hijos, hijas, amigos que me están mirando en este momento, en este tiempo es un tiempo difícil, y el remanente es un remanente que está ahorita llamado a vivir por la palabra, ¿sí? Elías, dice la escritura, que 3 meses se mantuvo viviendo con cielos cerrados en la nación, pero dice que él fue a un arroyo porque Dios lo mandó a ese arroyo, y ahí Dios le dio cuervos que le enviaran pan y carne en la mañana y en la tarde, y bebía del agua del arroyo. Oiga, qué importante esto, vivir por una palabra. Cuando usted vive por una palabra, usted va a ver que el resto están en temor, están en terror, pero usted está bien. Usted va a ver que los demás están pasando por dolor, por sufrimiento, pero usted tiene paz. Usted va a ver que los demás están en crisis económica, pero usted tiene abundancia. Y usted mismo no se explique: si yo no sé cómo es que tengo tanto, es porque la palabra lo ha guardado usted, porque usted ha aprendido a caminar bajo una instrucción. Quiero que me permita orar por su vida en este momento, ¿sí? Y si usted reconoce que ha permitido que la aflicción lo detenga, que ha permitido que la persecución lo detenga, que ha permitido que los afanes de este siglo lo detengan, y no ha estado caminando en la instrucción, usted puede reconocer en este momento y dice: la verdad, sí, siento que me he alejado de la instrucción. En vez de vivir esa aflicción, he tratado de entretenerme, de estar en otras cosas, o simplemente no he cedido a lo que Dios me ha pedido. No he querido sufrir la persecución, me he hecho a ellos, les he dado gusto para que no me critiquen, para que no me señalen.
La verdad sí he estado en los afanes de este mundo, he pasado viendo solamente películas en el día, no he estado teniendo tiempo para meditar, ni siquiera he cogido la escritura. Entonces usted es alguien que no ha estado viviendo bajo instrucción y Dios le está tocando su corazón ahora. Cierre sus ojos en este momento, ahí donde usted se encuentra. Cierre sus ojos y permítame en este instante orar por usted. Padre Celestial, yo quiero darte gracias por cada hijo, por cada hija, por cada amigo que nos mira por primera vez, por cada persona, Señor, que está detrás de esas pantallas, que ahora mismo está escuchando este mensaje. Yo quiero darte gracias por ellos. Y en este momento, Padre, elevo mis manos, Señor, sobre aquellos y te doy gracias. Y declaramos en el nombre de Jesús que toda esta palabra que ha sido sembrada, Señor, entra con profundidad, entra con fuerza, Señor, en su espíritu. Ahora mismo ellos están, Señor, recibiendo, Padre, un trato de Dios, un arrepentimiento, y ellos deciden volverse a la palabra. Señor, ahora mismo tú estás tocando hombres, mujeres, Señor, de la iglesia de Jesucristo, que pueden decir: yo recibí un mandamiento, pero en verdad estos enemigos de la instrucción me hicieron tropezar y yo solté, aborté la palabra, pero hoy reconozco que me he equivocado y no quiero volver a vivir más en ese estado de vida. Señor Jesús, ahora mismo me arrepiento. Y confiéselo usted al Señor y diga: me arrepiento en el nombre de Jesús de haber soltado lo que tú me entregaste, de haber soltado lo que tú tenías para mi vida. Me arrepiento y decido desde este momento caminar por la palabra, por el mandamiento y por la instrucción, que es lo mismo, Señor. Gracias te doy en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.